¿Qué vieron bajo el agua que nunca olvidarán? Hago bastante buceo en cuevas en el norte de Florida y también ayudo en proyectos de exploración. Tengo un par de historias, una mía y otra de un amigo. Mi amigo estaba revisando una entrada secundaria en un sumidero para ver si había alguna cueva conectada una tarde. Los sumideros que están apartados de la corriente principal de la cueva no reciben la misma circulación de agua, así que aunque un túnel principal puede tener agua clara y limpia, estos sumideros suelen acumular agua de lluvia y escorrentía que permanecen allí por mucho tiempo. Normalmente son turbios, marrones, y solo se van aclarando conforme te acercas al pasaje principal de la cueva. Él estaba a unos 30 metros de la entrada, a una profundidad de unos 12 o 15 metros. Nada extremo, pero era prácticamente buceo a ciegas, palpando el entorno mientras iba colocando una línea para ver si algo continuaba. En eso se topa con una pared a apenas 30 centímetros frente a él que tenía un aspecto extraño. Muchas veces en las cuevas se pueden ver patrones curiosos en las formaciones minerales de las paredes, el suelo o el techo. Estaba observando ese patrón cuando, de pronto, ese patrón abrió la boca mostrando dientes y lengua. Resulta que había un caimán de muy buen tamaño viviendo en ese sumidero, y no le hizo ninguna gracia la invasión de su territorio. Mi amigo batió un nuevo récord de velocidad saliendo a la superficie de ese lugar. Los caimanes no son raros allí y por lo general te dejan tranquilo, pero no cuando apareces tan cerca dentro de su propia casa. Mi historia no fue tan impactante, pero sí bastante sombría. Estaba buceando en la parte trasera de un sistema de cuevas bastante conocido, pero en un área donde la semana anterior habían recuperado un cuerpo, a casi 1 kilómetro de distancia hacia adentro. Esa zona no se visita tan seguido porque el acceso es complicado y la geometría de los pasajes no lo hace fácil. No es un recorrido corto para llegar allí. La recuperación había sido muy difícil y, mientras avanzábamos, se veían marcas de daños en la cueva, lugares donde el cadáver había tenido que ser forzado a pasar por restricciones, entre lodo y estrecheces. Pero el verdadero golpe de realidad vino cuando encontramos su máscara en el fango, a varios miles de pies hacia el fondo. Se había desprendido, junto con parte de su nariz, mientras los buzos de rescate trataban de pasarlo por un espacio demasiado angosto. En ese momento me cayó el peso de donde estaba, lo que estaba haciendo, y la enorme seriedad y respeto que exige ese entorno. Siguiente historia. Si te está gustando, suscríbete. Exmarino aquí. Recuerdo haber visto una enorme sombra en el agua, pero no era como algo real proyectando una sombra. Lo mejor que puedo describir es que parecía como si hubiera una cuerda gruesa y tensa sobre la superficie, proyectando su sombra hacia el agua y extendiéndose hacia las profundidades, excepto que no había ninguna cuerda. Siguiente historia. He hecho algunas inmersiones en barcos hundidos, ninguno con cuerpos. Al principio estaba nervioso cuando visité mi primer pecio porque pensé que me resultaría intimidante y escalofriante, como cuando te paras al lado de un camión enorme o un tren estacionado. Pero en cuanto la silueta del barco apareció desde la nada en el azul, me emocioné por entrar. Mi experiencia más inquietante fue buceando en un naufragio frente a Gozo, en Malta. Estaba en la sala de máquinas de un barco de pasajeros de unos 58 metros de eslora, a unos 40 metros de profundidad en esa parte de la inmersión. Estaba oscuro, aunque era temprano en el día, se había levantado algo de sedimento y la visibilidad dentro de la sala era muy pobre. El barco está ligeramente inclinado de lado, y cuando dimos la vuelta por la sala de máquinas y fuimos a subir de nuevo, mi cerebro se confundió al ver las escaleras en un ángulo extraño, como fuera de nivel. Sentí una punzada de desorientación total y me di cuenta de que probablemente era el efecto combinado de la confusión con la narcosis por gases, a esa profundidad ocurre. Tuve que repetirme a mí mismo, ¿sabes lo que es? Está bien, y seguir a mi compañero hacia la cubierta de arriba. Después de eso me sentí bien.
Tuve la suerte de estar buceando con un compañero muy experimentado, Dive Master, y con un guía, y he visitado ese naufragio varias veces desde entonces. Fue la primera vez que reconocí claramente la sensación de estar narcotizado bajo el agua y me convirtió en un mejor buzo después de esa experiencia. Ese momento de niebla mental fue un recordatorio de que las cosas pueden ponerse serias muy rápido a cualquier profundidad. Puedo imaginar que ese instante de desorientación, sumado a condiciones más difíciles o una falla en el equipo, habría podido convertirse en un verdadero problema. Siguiente historia. Esto fue prácticamente mi primera experiencia haciendo apnea, y desde entonces descubrí que en realidad me aterra el océano, así que probablemente no le parezca tan grave a la mayoría de la gente. Sin embargo, estaba en un tour en barco que se detuvo en una pequeña bahía con un agua increíblemente cristalina, de un turquesa claro, y arenas casi blancas. Habíamos terminado de nadar con mantarrayas cuando el guía ofreció llevar a algunos a nadar en aguas más profundas. Yo dudaba, porque dijo que la corriente podía ser bastante fuerte y yo no soy el mejor nadador, pero me aseguró que podía unirme mientras me sintiera cómodo, así que acepté. Había un grupito avanzando a un ritmo tranquilo que podía ver claramente, así que decidí hacer algo de apnea. Como dije, el agua era preciosa, transparente. Me sumergía hasta pequeños arrecifes y observaba los peces, apenas miraba al frente, salvo para chequear dónde estaba el grupo. Terminé de revisar un coral y al girar para ubicar al grupo, de repente vi como el fondo arenoso desaparecía en un corte afilado, un precipicio submarino. El agua se volvía de un azul profundo, casi negro, sin fondo a la vista, y sentí como si el estómago se me hubiera caído hasta los pies y al mismo tiempo saltado a la garganta. Subí a la superficie lo más rápido que pude, me alejé del borde todo lo posible y traté de fingir que nunca lo había visto. Siguiente historia. Hace 2 años estaba de vacaciones con mi familia en la costa atlántica de Francia, tenía 26 años. Siempre había escuchado historias de personas que se ahogaban o casi se ahogaban cada año en ese pueblo, pero como soy buen nadador nunca le di mucha importancia. Una tarde fuimos a darnos un baño con mis padres, había olas grandes. Después de unos 10 minutos ellos salieron del agua y yo me quedé en la parte baja, con el agua hasta la cintura. Era el pico de la marea alta y de pronto quedé atrapado en una corriente fuerte. Antes de darme cuenta ya había perdido pie y me llevaba hacia donde no tocaba el fondo. Me quedé en una zona donde las olas venían desde 2 direcciones distintas y en tiempos diferentes, así que era difícil tomar aire suficiente antes de tener que sumergirme otra vez. Lo único que podía hacer era nadar con todas mis fuerzas para no dejarme arrastrar más lejos, pero empezaba a agotarme. En un momento pensé que todavía podría impulsarme desde el fondo para descansar un segundo, pero ya estaba demasiado profundo. Una ola me revolcó, perdí el sentido de la orientación, no podía respirar y comencé a ahogarme. El único pensamiento que me empujó a salir fue que mis padres me estaban viendo desde la playa. No estaba muy lejos de un espigón de rocas y de una cuerda con boyas que lo acompañaba. Tenía que escoger entre los dos para salir. Pensé que la cuerda era demasiado peligrosa, que podía golpearme y lastimarme, así que sin pensarlo más esperé la ola adecuada y me lancé contra una de las rocas del espigón. No recuerdo haberme aferrado tan fuerte a algo en toda mi vida. Después de unos segundos reuní valor para escalar las piedras y poco a poco regresé hacia la orilla mientras las olas me seguían golpeando. Estaba temblando. Salí con moretones, raspones y un daño leve en el nervio cubital, además de haber asustado a mis padres casi de muerte. He vuelto a esa playa después y he nadado como siempre, pero ahora le tengo un miedo tremendo a las corrientes. Siguiente historia. Hasta el día de hoy me considero un idiota, pero cuando tenía 17 años lo era todavía más. Amaba el agua y hacía toda clase de tonterías en, sobre y alrededor de ella.
Crecí justo al lado del lago Superior en Michigan y tuve la suerte de tener un bote viejo de 5 metros con la junta de la culata dañada. Hay dos experiencias que me vienen a la mente y que realmente me asustaron. La primera fue en el bote de un amigo, cuando hacíamos lo que llamábamos apnea libre. Nuestro método consistía en cargar unas piedras enormes, de unos 22 kilos o más, subirlas a un bote pontón y dirigirnos mar adentro hasta un corte donde la profundidad llegaba a unos 30 metros. Nos poníamos un chaleco salvavidas, agarrábamos una piedra y saltábamos, sosteniéndola todo lo que pudiéramos mientras los demás en el bote miraban el sonar para ver hasta qué profundidad llegábamos antes de soltarla. Por lo general no era la falta de aire lo que te hacía soltar, sino la temperatura gélida. El conductor del bote retrocedía justo después de que alguien saltara para que al salir disparado hacia arriba no se estrellara contra un flotador del pontón. Todo estaba bastante bien planeado y lo disfrutábamos. Una vez, sin querer, golpeé el broche del chaleco salvavidas con la piedra, lo que hizo que se soltara cuando estaba a unos 24 metros de profundidad. Logré nadar de regreso, pero no flotaba demasiado y era un trayecto larguísimo, sobre todo cuando tus músculos ya están entumecidos por el frío. Terminé teniendo que ser arrastrado de nuevo al bote por mis amigos. Me quedé tirado en el suelo del bote unos 10 minutos recuperándome. Fue surrealista, y durante unos segundos bajo el agua pensé realmente que podía morir. Nada divertido. La segunda vez fue con mi propio bote, estando solo, otra vez haciendo tonterías. Estaba pescando a casi 2 kilómetros de la costa, el clima había estado bien la mayor parte del día, pero en cuestión de minutos se levantó un viento fuerte. No era una tormenta grave, yo ya había estado en condiciones peores, pero decidí regresar. Para volver tenía que atravesar una zona de rompientes, 2 muros de roca con un canal en medio que bloqueaban las olas que entraban. Ese día, la velocidad y la dirección del viento levantaron olas que tenían justo la altura y la separación perfecta para complicarlo todo. Las olas no eran enormes, pero estaba enfrentando un problema llamado escora o broaching. No podía surfearlas bien, si iba con menos potencia no tenía control, y si aceleraba demasiado pasaba por encima, caía en el hueco de la siguiente ola y el bote entero trataba de ponerse de lado, con riesgo de volcar. Tenía que ir alternando la potencia y levantar mucho la proa para que las olas no lo golpearan tan mal, pero aún así fue una lucha atravesarlas. En todo momento pensé que iba a terminar volcando. Solo tuve que superar 5 o 6 olas para cruzar el canal, pero cada una me puso los nervios de punta. Lo logré, pero esa fue la última vez que llevé ese bote más allá de las rompientes. Siguiente historia. Esto ocurrió el fin de semana pasado. Fui a mi primera inmersión en lago con un nuevo centro de buceo. Uno de los otros buzos, un hombre mayor, al parecer muy experimentado, con equipo técnico de primera, estaba de pie en aguas poco profundas, conversando con los demás y preparando su equipo. No sabía que el lago en general tenía una pendiente suave, pero justo al lado de donde estaba había una caída de unos 5 metros. Tropezó y cayó en esa zona, su chaleco compensador no estaba inflado y tampoco llevaba la máscara puesta. Cargaba un montón de equipo y se fue directo hacia abajo. Empezó a agitarse en pánico y de alguna manera nunca logró ponerse el regulador en la boca. Cuando sus compañeros se lanzaron, él ya estaba inconsciente. Lo sacaron del agua y comenzaron a hacerle reanimación cardiopulmonar. Llegó la ambulancia, le administraron adrenalina y trataron de reanimarlo con un desfibrilador, pero no hubo suerte. No entiendo cómo alguien con cientos de inmersiones podía estar en el agua sin, por lo menos, inflar el chaleco. Al parecer simplemente se confió demasiado y no siguió reglas básicas por ser experimentado. Ese hombre murió justo frente a mí y no consigo sacar la imagen de mi cabeza. Por favor, no olviden nunca las reglas más básicas, incluso si tienen mucha experiencia.
Siguiente historia. El año pasado presencié cómo un hombre murió de un infarto mientras buceaba y me afectó profundamente. Durante semanas no pude dormir, evitaba la zona y revivía el momento una y otra vez. Con apoyo de mi tío, que también es buzo, y de mis amigos, empecé a trabajar en ello. Primero me puse el equipo en casa para practicar, luego visité el lugar del incidente para enfrentar la ansiedad. Después hice snorkel y finalmente volví a bucear poco a poco. Con la ayuda de mi terapeuta logré superar gran parte del trauma. Ahora, un año después, planeo una inmersión en el Día del Trabajo como forma de honrar lo ocurrido y celebrar la resiliencia que me permitió seguir adelante. Siguiente historia. El 29 de junio del 2024 mi novio y yo fuimos a hacer kayak en el lago Michigan, en Sleeping Bear Dunes. Él había crecido compitiendo en motos acuáticas en los grandes lagos y era un gran nadador. Yo también lo soy, llevo en el agua desde que tenía 2 años. Ese día el lago estaba hermoso, azul turquesa, claro y tranquilo. Remamos alrededor de la primera duna, cerca de la orilla, y paramos a descansar. Vi nubes de tormenta a lo lejos y le dije que debíamos volver. Casi llegábamos a la orilla cuando él volcó. Volví para remolcarlo y él seguía aferrado a su kayak medio hundido. Le dije que lo soltara, pero no quiso porque llevaba sus llaves, billetera y teléfono. Se sujetó de la parte trasera del mío mientras yo remaba. Me dijo, no voy a dejar que te vuelques, amor. Justo después, mi kayak se dio vuelta y quedó lleno de agua. Lo solté. En segundos nos arrastró la corriente mar adentro y caímos en un reflujo. Nadamos con todas nuestras fuerzas hacia la costa, probé todo, incluso nadar en paralelo, pero no avanzábamos nada. El pánico me empezó a ganar. Le grité que flotara de espaldas. Esa fue la última vez que lo vi, seguía luchando con su kayak. El lago cambió en cuestión de minutos, las olas eran implacables. Descubrí un patrón, 3 olas me cubrían, apenas podía jadear, luego otras 3 me golpeaban de nuevo. Aguanté así mucho tiempo. Me repetía que no iba a morir así. Pensé en mis hijos, en que era hija de un marine. Recordé los trucos que mi papá, fallecido en el año 2012, me enseñaba para salir de problemas en el agua. Estuve unos 45 minutos luchando, y justo cuando pensé que alguien aparecería escuché una voz a mi lado. Era Bob y su hija adolescente en un bote. Me agarré con un dedo del aro en la parte baja de su embarcación, nunca había estado tan feliz de sostenerme de algo. Me ayudaron a subir y les supliqué que buscaran a mi novio, pero ya no estaba. Empecé a temblar sin control. Llamaron al 911 y un bote de rescate dijo que no había tiempo para transferirme, que fueran directo a la costa. En el muelle me esperaba una ambulancia. Un paramédico me cargó en brazos, mi temperatura corporal era de 33 grados centígrados, estaba en shock, con hipotermia severa y había tragado mucha agua. No pude caminar durante 2 semanas, tenía las piernas débiles, con calambres y dolor. A mí me encontraron a flote sobre agua de más de 38 metros de profundidad. A Eric lo hallaron 3 días después, a poco más de 125 metros de donde yo estaba, más cerca de la orilla. Nuestros kayaks aparecieron a casi 10 kilómetros de distancia. El agua estaba a 17 grados centígrados y había viento. La Guardia Costera y varias agencias participaron en la búsqueda y siempre estaré agradecida de que lo encontraran para que sus padres pudieran despedirse. Los rescatistas y Bob no entienden cómo sobreviví. Yo sé que Dios estaba conmigo y también mi padre. Bob salió ese día al agua solo para recoger un flotador azul que rodaba por la superficie. Gracias a eso me vio. Al principio pensó que era un tronco. Le debo mi vida a él y a su hija. Por favor, usen chalecos salvavidas.
No importa lo buen nadador que seas, en el agua siempre hay factores que pueden voltearlo todo en segundos. Siguiente historia. Creo que era un grupo de 4 personas buceando. Una mujer del grupo empezó a sentir frío y decidió terminar la inmersión, pero nadie subió con ella. Los otros 3 siguieron hasta acabar su buceo y luego se dieron cuenta de que la mujer nunca había salido a la superficie. Entonces llamaron a la policía y a más gente para ayudar a buscarla. Después de más de 15 minutos la encontraron, pero ya había muerto bajo el agua. Es muy poco probable que hubiera sobrevivido, ya que la muerte cerebral ocurre en unos 4 o 5 minutos sin oxígeno. Una historia triste, pero es el ejemplo perfecto de por qué siempre debes tener un compañero contigo al bucear. Si solo una persona hubiera subido con ella, probablemente seguiría viva. Siguiente historia. El botón de inflado se atascó a 35 metros de profundidad. Pasó de vacío a lleno en menos de un segundo, el chaleco compensador se puso duro como cemento. Empecé a ascender sin control y nadé hacia mi compañero. Nadie pensó en cerrar el aire, que es lo que deberíamos haber hecho. Lo que pasó en realidad fue que otro buzo nadó hacia mí, yo estaba purgando aire como loco, otros tiraban de las válvulas de vaciado mientras yo intentaba soltar la manguera. La presión era tanta que no cedía. Traté de pasársela a mi compañero para ver si él podía, y tampoco pudo. Al final me desenganché del chaleco, agarré el regulador alterno de alguien y todos vimos como mi chaleco con el tanque salía disparado hacia la superficie como un cohete. Estábamos pitando las alarmas, subiendo demasiado rápido, pero lograron liberarme de esa trampa mortal en cuestión de segundos, aunque se sintió como minutos. Siguiente historia. El botón de inflado se atascó a 35 metros de profundidad. Pasó de vacío a lleno en menos de un segundo, el chaleco compensador se puso duro como cemento. Empecé a ascender sin control y nadé hacia mi compañero. Nadie pensó en cerrar el aire, que es lo que deberíamos haber hecho. Lo que pasó en realidad fue que otro buzo nadó hacia mí, yo estaba purgando aire como loco, otros tiraban de las válvulas de vaciado mientras yo intentaba soltar la manguera. La presión era tanta que no cedía. Traté de pasársela a mi compañero para ver si él podía, y tampoco pudo. Al final me desenganché del chaleco, agarré el regulador alterno de alguien y todos vimos como mi chaleco con el tanque salía disparado hacia la superficie como un cohete. Estábamos pitando las alarmas, subiendo demasiado rápido, pero lograron liberarme de esa trampa mortal en cuestión de segundos, aunque se sintió como minutos. Siguiente historia. Mi primer despliegue en un submarino. Estábamos en un simulacro de apagado del reactor. Perdimos la propulsión. Logré poner en marcha la propulsión de respaldo mientras comenzaban a reiniciar el reactor. El supervisor me dice, ¿lo sientes? Yo respondo, ¿qué cosa? Y él, nos estamos yendo al fondo. Logran reactivar el reactor y el ingeniero anuncia que hay que meter la propulsión principal cuanto antes. Su voz, normalmente tranquila, tenía un leve tono de pánico. El cambio de sistemas era delicado por motivos técnicos, así que normalmente se hacía con calma. Pero el supervisor me apartó de un empujón y lo hizo tan rápido que literalmente salió humo del panel. Por suerte, todo se estabilizó al poco tiempo, pero después escuché que varios estaban mirando el indicador de profundidad, parecido a un odómetro, girar sin parar mientras descendíamos. Según me contaron, incluso llegamos a superar ligeramente la profundidad máxima de operación.